Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Ven vencedor, las promesas son. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos y amigos. Bienvenidos al estudio doctrinal del día viernes. Durante estos viernes hemos estado con el tema la respuesta a la pregunta más importante de la vida. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miramos en el viernes pasado cómo el apóstol Pedro respondió a esa pregunta que hicieron los del día de Pentecostés. Ese fue el primer ejemplo para poder finalizar esa clase. Algunos comentarios finales y algunas conclusiones, resumen del estudio acerca de la respuesta que el apóstol Pedro dio a los hermanos, a los judíos, en el día de Pentecostés. En ese día, ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay mucha diferencia entre la predicación del apóstol Pedro, la predicación apostólica de aquella época, y lamentablemente con los muchos predicadores o la predicación que se da en la mayoría o en el mundo denominacional, el mundo protestante, el mundo religioso del día de hoy. La forma de predicar es muy diferente. La respuesta que Pedro le dio a los del día de Pentecostés, hoy en día usted no la va a escuchar en los programas de televisión, de radio, o de esos grandes predicadores, en sus grandes campañas, en sus avivamientos. La respuesta que ellos dan es totalmente distinta. Es muy diferente al evangelio que Pedro, Pablo, Ananías, los apóstoles anunciaron en aquella época. Diciéndole de otra manera, la predicación apostólica es muy distinta a la predicación que se hace hoy en día. Vamos a ver rápidamente cómo se diferencia la predicación de hoy con la de los apóstoles. En primer lugar, el apóstol Pedro enseñó clara y completamente el camino de la salvación. Clara y completamente el camino de la salvación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el apóstol Pedro le dijo a aquella multitud lo que ellos necesitaban hacer para entrar en una debida relación con Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro les presentó las condiciones que aquella gente debía llenar, debía cumplir para entrar en una relación estrecha, correcta, buena con Dios. Y recordemos que esos mandatos que entregó el Señor deben ser obedecidos, como lo obedeció al final Naamán. ¿Recuerda la historia? Naamán al comienzo estuvo un poco, prácticamente podemos decir que su orgullo, que su obstinación, la soberbia, le hizo negar el plan de Dios. El plan de Dios es que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Hoy en día, lamentablemente, el prejuicio, el pensamiento religioso de muchos predicadores no les permite aceptar la doctrina de Cristo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En aquella época Naamán dijo para sí mismo: yo pensaba que me ibas a decir otra cosa. Yo pensaba que me ibas a mandar a los ríos allá en Damasco. Yo pensaba que solo me ibas a tocar. Pero eso es lo que usted cree conveniente. Eso es lo que usted en su discernimiento humano, en su mala interpretación bíblica, en su mala exégesis que usted hace de la Biblia, lamentablemente usted está prejuiciado, su prejuicio denominacional protestante que le da que predica que no hay que hacer nada para ser salvo, a diferencia de lo opuesto del catolicismo, que siglos anteriores predicaba que las obras eran todo para ser salvo. Los evangélicos y los protestantes vinieron a decir que no había que hacer nada, cuando la palabra de Dios dice que hay que hacer algo.
Pero eso que hagas, eso que tú haces, no se considera. Dios no lo considera como méritos o obras meritorias, como algunos le quieren llamar. No, eso se llama obediencia al Evangelio. Noé fue obediente a la protección de Dios. Josué fue obediente al mandato de Dios. Abraham fue obediente. Que tuvieron fe, sí tuvieron fe, pero fueron obedientes. Entonces, las obras que se mencionan en la Biblia y que se hablan, ¿verdad?, en el Evangelio, en los Evangelios, y muy específicamente en el libro de los Hechos, no son las obras de la ley. No son las obras de la ley. Son la obediencia, la obra que uno hace para ser salvo. La acción, el buscar la salvación. Y eso no quiere decir que yo me estoy ganando la salvación. Porque la salvación siempre va a ser gratis, siempre va a ser un regalo. Así que, ¿qué es lo que le hacía falta a los del día de Pentecostés? ¿Qué les dijo Pedro? Bueno, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. ¿Qué les dijo Pedro? No, ustedes no tienen que hacer nada. Ya son salvos. Ya son salvos. No les dijo así. ¿Ya creen ustedes? Sí. Arrepiéntense y bautícense y laven sus pecados. A aquellos creyentes, eran hombres creyentes, pero todavía no eran salvos, porque se sentían con la culpa en su corazón. Se sentían culpables. Ellos querían deshacerse de esa culpa. Se compungieron de corazón. ¿Cómo podés decir? ¿Cómo pueden afirmar que esos hombres ya eran salvos? Que los 3,000 ya eran salvos antes del bautismo. Ya eran salvos. Algunos dicen que cuando ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos ya eran salvos. ¿Cómo iban a ser salvos si todavía sentían la carga, la culpa en sus corazones? Por eso es que Pedro inmediatamente, sabiendo, ¿verdad?, entendiendo las palabras de ellos, arrepiéntense y bautícense para que el Señor les perdone. Entre todos los pecados que han cometido, el pecado más grande de haber matado a su Mesías. Y así fue, dice la palabra del Señor, que fueron bautizados. Y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Así que a los creyentes Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Para Pedro, en ese caso, en ese ejemplo y en otros casos de la conversión, la fe fue el primer paso. Amigo, la fe fue el primer paso, no fue el único. No fue el primero y el último, no. Para todos estos casos, y usted puede leer el libro de los Hechos, todas las conversiones, y se va a dar cuenta que en todos los casos de las conversiones, la fe fue el primero de otros pasos que la gente tuvo que dar para obtener la salvación. Oyeron el mensaje, el oír produce fe, la palabra de Dios produce fe, luego la fe llevó a la confesión, al arrepentimiento y al bautismo. Pero la fe es el primer paso hacia la salvación. Después de la fe viene la obediencia. Tenemos nosotros que recibir la salvación de la forma como Dios lo ordenó. Si Pedro le digo, arrepiéntense y bautícense, eso es lo que tenemos que predicar ahora. Cada vez que anunciamos el Evangelio, tenemos que hablar del bautismo. Pero usted escucha, encienda la radio y ponga cualquier predicador de cualquier denominación, la mayoría, casi todo, el 99%. A ver si alguno de ellos le dice que usted tiene que ser bautizado para el perdón de los pecados. Usted se va a dar cuenta que ninguno le va a decir eso. Ninguno. En cualquier radio evangélica, en cualquier programa de televisión, donde está el mundo protestante, en el denominacionalismo, pentecostalismo y cosas por el estilo, nunca te van a decir que para ser salvo te tenés que bautizar, nunca te lo van a decir. ¿Se parecerá esa predicación a la predicación de Pedro? No, es otro evangelio, es otra predicación. Así que los del día de Pentecostés, ¿qué hicieron esos 3,000? O como 3,000. Oyeron la palabra, oyeron la predicación, la creyeron, se arrepintieron
y fueron bautizados. Eso pasó. ¿Qué recibieron? El perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y fueron añadidos a la iglesia. Ahí es por el orden, este es el orden. Lo que hicieron, oyeron, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. ¿Qué recibieron? El perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y añadidos a la iglesia. ¿Qué concluimos? Que si nosotros hacemos lo que hicieron los 3,000 el día de Pentecostés, ¿qué vamos a recibir? Lo mismo. Vamos a recibir lo mismo. Si nosotros hacemos lo mismito que Pedro le dijo, le ordenó a aquella gente, hoy en día, después de más de 2,000 años, predicamos el mismo mensaje, hoy en día los frutos van a ser igualitos. Si en aquel día se sembraron, si hace 2,000 años alguien sembró una planta de maíz, y hoy en día, ¿verdad? Se siembra, una semilla de maíz, una planta, eso es lo que produce. Si hace más de 2,000 años se siembra una semilla de maíz, ¿qué produce? Una plantita de maíz. En las pirámides de Egipto se encontraron granos de maíz y de otros tipos de granos que fueron guardados hace más de 2,000, algunos 3,000 años. Si sembramos uno de esos granos, un grano de maíz que estuvo guardado en las pirámides de ahí durante miles de años y lo sembramos hoy, si tomamos una semilla de maíz y la sembramos hoy en pleno siglo XXI, ¿qué va a producir esa semillita de maíz? ¿Qué va a producir? ¿Naranjas? ¿Melones? ¿Papayas? No. Va a producir una plantita de maíz. Si nosotros predicamos la misma semilla del Evangelio que predicó Pedro, que le predicó Ananías a Saulo de Tarso, que le predicó Felipe al etíope, que le predicó a la mujer samaritana, si predicamos esa misma semilla del Evangelio hoy, después de 2,000 años, que van a surgir cristianos. Si en aquella época se sembraba la semilla y producía cristianos, hoy en día, si sembramos esa misma semillita, ¿qué es lo que va a producir? Pentecostales, bautistas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, protestantes. No, cristianos, nada más que cristianos, sin apellido, sin sobrenombre y cosas por el estilo, ni secta, divisiones, no, cristianos nada más. Si en aquella época, como dice en Hechos 11:26, se sembraba el evangelio y producían cristianos, si hoy predicamos esa misma semilla, ¿qué es lo que va a producir? Cristianos, es el mismo, tenemos que predicar el mismo evangelio. Y precisamente lo que Ananías le dijo que hiciera a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a la iglesia. Él creía en su conciencia que estaba agradando a Dios, pero lamentablemente estaba sinceramente equivocado. Él mismo luego lo reconoce. Él mismo reconoce que él arrastraba a los cristianos, lo hacía con sinceridad de corazón, porque él creía que estaba agradando a Dios. Él mismo reconoce que estaba equivocado, sinceramente equivocado. Iba camino a Damasco a hacer ¿qué? A perseguir, a capturar, a echar a la cárcel a los cristianos. Era perseguidor de los cristianos. Camino a Damasco se le presenta a Jesucristo. Eso aparece ya en el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice la palabra de Dios en una luz que hizo que aquel hombre cayera. Y solamente por efecto de tiempo hago el comentario rápido de lo que pasó. Y dice la palabra del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que era Cristo, que eran las palabras de Cristo, y luego él vino, ¿verdad?, en su mente a reflexionar que de quién eran las palabras, por qué le decía esa palabra, y luego lo que produjo en su corazón. Y entonces viene la palabra. La pregunta más importante que dijo Saulo: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: mira, vas a ir a tal lugar, allá a la ciudad de Damasco, vas a ir a la calle recta, en tal lugar y en tal lugar, ahí te voy a mandar
a un discípulo para que él te diga lo que tú necesitas hacer. Y así dice la palabra del Señor. Ahora, algunos dicen, algunos creen y predican y enseñan que Saulo de Tarso fue salvo cuando él iba camino a Damasco. Es decir, cuando él cae y cuando escucha la voz de Cristo y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunos dicen que Saulo de Tarso ahí en ese momento, él ya era salvo. Pero dice la Escritura que Saulo fue llevado a Damasco y estuvo, dice, 3 días ayunando, angustiado. Aquel hombre estaba sufriendo. Realmente fueron 3 días amargos para Saulo de Tarso. Fue una agonía muy grande porque él era un hombre todavía con sus pecados. Él no era salvo. Ahora, si Saulo de Tarso fue salvo, ¿por qué Cristo no le dijo, no le respondió? Porque él dice, Saulo de Tarso le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué Cristo si no es necesario hacer nada? La que salve es solo la fe, solo levanta la mano y ya sos salvo. Como hoy en día se pregona de una manera falsa, irresponsable. Dice, ponga la mano en el radio y usted ya es salvo. Solo la fe salva. Así le dijo Jesús a Saulo. ¿Qué debo hacer? No, Saulo, para ser salvo no se necesita hacer nada. Ya sos salvo. Así le dijo Jesús. No le dijo Jesús así. Ahora, ¿por qué Jesús no le predicó el Evangelio? ¿Por qué Jesús no le habló lo que él tenía que hacer? Porque la palabra de Dios dice y enseña que quienes hacen eso, quienes deben cumplir esa función, somos nosotros ahora, los seres humanos, los discípulos. Cosas que anhelan hacer los ángeles. Los ángeles. Entonces Cristo, y hasta el día de hoy, para que la gente se convierta, no va a venir Cristo directamente a predicarte. Tampoco va a venir el Espíritu Santo directamente a predicarte. Recuerda el caso del etíope. El Espíritu Santo sabía a dónde iba el etíope. ¿Por qué el Espíritu Santo no le predicó al etíope? Porque el Espíritu Santo no entró en la mente del etíope. Porque él no efectuó, como algunos enseñan, una acción que forzó a aquel hombre a obedecer. Se le metió dentro al etíope. ¿Por qué el Espíritu no hizo eso? Sino más bien dice la palabra que envió ¿a quién? A Felipe, ve y predica tú. No esperes que venga Cristo a predicarte, ni que el Espíritu Santo te posesione y que venga dentro de vos. No es así. La fe viene por el oír, la predicación de la palabra. Siervos de Dios te predican el Evangelio, te predican esto que está escrito, que Él ha enseñado en las Escrituras, los Evangelios y todo lo que se ha escrito, dice el Evangelio de Juan. Se ha escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy en día nosotros predicamos el Evangelio, predicamos lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. Y entonces eso crea fe en tu corazón. El discípulo va y predica. Entonces ahí Jesús, siendo respetuoso de su palabra y del programa y del plan que él dio, le dice a Saulo de Tarso, vas a ir a aquella ciudad y ahí te voy a enviar un discípulo. Ese era Ananías. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario que hagas, hermano. Y dice la palabra del Señor que así sucedió. Bueno, sin antes Jesucristo hablar primero con el discípulo que iba a mandar. Porque eso también era otra tarea especial. Permítame decirle que no solamente tenía que hablar con Saulo. Cristo no solamente le dijo a Saulo, Saulo, te voy a enviar un discípulo para que te predique. Había que preparar al discípulo, porque no era así nomás que alguien le iba a predicar a Saulo. No. Entonces Cristo, el Espíritu Santo, fue a hablar con Ananías, y el Señor le dice, Ananías, vas a ir a predicarle a Saulo. Inmediatamente Ananías sintió miedo, normal, como todos sentimos miedo y temor. Señor, le dice, pero ese Saulo haciéndose el tonto, ¿verdad? Haciéndose Ananías, le dice, Señor, rascándose la cabeza, ese Saulo no es el que persigue a los cristianos, diciéndole a Cristo como que ese Cristo no sabía. ¿Ah? Pero es lógico, hasta yo lo hubiera hecho. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos hecho los tontos en ese momento.
Era Saulo de Tarso, ¿cómo le voy a ir a predicar a Saulo para que me eche preso y me mande a la cárcel ahí nomás? Entonces aquel hombre, con miedo, con temorcito, y viene entonces Jesús y le dice, vas a ir porque ese hombre me va a hacer instrumento, ya preparó a Ananías. Y entonces Ananías, con temor, fue a cumplir la voluntad de Dios. Qué precioso que es la palabra del Señor. El temor no es que, no, pues no lo hagas, ya no, pues voy a buscar a otro que vaya porque vos tenés miedo. Ananías, con temor, fue obediente, a pesar de, ¿con quién él iba a predicar? Pero quería obedecer a aquel que le estaba dando la orden, y voy a ir a predicarle. Y así fue, y dice la palabra del Señor, que le predicó el evangelio, le devolvió la vista, y le dijo, Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente aquel hombre fue bautizado, ¿verdad? Fue bautizado y luego dice la palabra de Dios que tomó alimento, se llenó de gozo, de alegría y días después que se fortaleció, predicó el evangelio con gozo, con alegría. ¿Cómo pueden decir? Bueno, guiados por el error, lo pueden decir guiados por el error, que Saulo ya fue salvo camino a Damasco, que él ya era salvo. ¿Ah? ¿Cómo pueden decir eso? Saulo no era salvo todavía. De lo contrario, ¿por qué Ananías le dice, levántate y bautízate? Y Hechos 22:16, escríbalo, anótelo. ¿Por qué? Si Saulo ya era salvo, si Cristo ya le había perdonado sus pecados camino a Damasco cuando se le apareció, ¿por qué Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados? ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso, Pablo, todavía no era salvo. Le hacía falta cosas que debía hacer. Pero los evangélicos le tienen fobia a la palabra hacer, a las palabras obra, le tienen un terror los pastores a la palabra obra, uy. Le tienen fobia a esa palabra, a la palabra obras. Obediencia, hermano. Lea la Biblia y se va a dar cuenta de cosas que tuvieron que hacer. Ahí lo dice. Él te dirá, le dice Cristo, Él te dirá lo que es necesario que haga. Y hasta después que se bautizó Saulo, comió, se fortaleció y comenzó a predicar con gozo. ¿Cuándo viene el gozo? ¿Cuándo viene la alegría? La palabra de Dios dice, el carcelero de Filipo, que eso está en el en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que después que se bautizó, dice, le dijo a Pablo, lo llevó a su casa y se regocijó de haber creído. Contento, dichoso. Después que se bautizó él con toda la familia, hicieron una reunión, un convivio, contento. ¿Cuándo viene el gozo? ¿Antes o después del bautismo? Después. Hechos 16:34. Después dice que fueron bautizados, se gozaron de haber creído. La palabra creer significa ahí obedecer. También tiene el caso del etíope, y luego dice que Felipe, él dijo, aquí hay agua. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y mandó el etíope a parar el carro inmediatamente. No fueron 3 meses después, no pasó un curso de 3 meses, no tuvo que pensarle los pies al pastor, no tuvo que darle los diezmos al pastor, no tuvo que besarle la mano al pastor y hacer lo que el pastor le decía. No hizo eso. Inmediatamente dice, yendo por el camino, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si ese hombre le hubiera hecho la pregunta a un pastor evangélico hoy en día, le hubiera puesto un montón de pero. No te puedo bautizar todavía, tengo que darte 3 meses de doctrina, tengo que mandarte a predicar, tengo que preguntarle a la iglesia y votar si están de acuerdo en tu bautismo, y te comienzan a poner un montón de peros, porque predican mandamientos de hombres, doctrina falsa, evangelios falsos. Pero gracias a Dios, con el etíope está un verdadero predicador, un hombre que predicaba la sana doctrina que se llamaba Felipe, al cual nosotros tenemos que aprender de él.
y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Me recuerda las palabras de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, obediente a las palabras de Cristo, le dice al etíope, lo único que te hace falta es que tienes que creer en Jesús. Mandaron a parar el carro, bajaron al agua y le bautizó, y luego dice que siguió, ¿cómo? Gozoso. Léalo, anótelo y leo con tiempo. Usted se va a dar cuenta que dice, siguió gozoso su camino. ¿Cuándo siguió gozoso su camino? ¿Antes o después del bautismo? Después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al igual como Saulo de Tarso, antes del bautismo había tristeza, el pecado todavía estaba en sus corazones, remordimientos, se compungieron de corazón, pero después del bautismo, en ese momento, la sangre de Cristo les limpió, les purificó, escribió su nombre en el libro de la vida. A partir de ahí es el nuevo comienzo, el nuevo nacimiento. Aquella gente, una nueva vida, un nuevo comienzo. Después del bautismo viene el gozo, no antes, después. Por eso es que Saulo, después de su bautismo, comió, se fortaleció, tranquilo, su conciencia estaba limpia, ¿verdad? Y comenzó a predicar el evangelio con valor. Esa es la respuesta correcta para la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No vaya a preguntar a ninguna iglesia evangélica, a algún pastor, a preguntarle cómo, porque la respuesta que ellos le van a dar es totalmente falsa. Hay que ir a la Biblia, agarre. Y usted no necesita ser un teólogo, no necesita ser un doctor en divinidades, estudiado en universidades en el extranjero. Vaya a ver el libro de los Hechos, agarre el libro de los Hechos y vea qué es lo que esa gente hizo en esa época para ser salvo. Hay 11 casos de conversión. Bueno, un poco más. Hay más de 11 casos. Pero claro, hay 11 casos de conversiones y usted se va a dar cuenta lo que aquella gente necesitó para ser salvo. No vaya haga la prueba, no le vaya a preguntar al pastor, no le vaya a preguntar al diácono, no le vaya a preguntar al predicador. Vaya, agarre su Biblia y lea primeramente el primer ejemplo, Hechos capítulo 2. Luego lea el ejemplo de Felipe, Hechos capítulo 8, la conversión del etíope. Lea Hechos capítulo 16, lea Hechos capítulo 10, los casos de conversión, que es lo que ellos hicieron para ser salvos. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo responder correctamente la pregunta. Bueno, aprovechamos para decirle a usted, amigo, que no has estado predicando eso, lo que los apóstoles predicaron, a que puedas leer también, tú que dices que sabes la palabra, que eres pastor y esto, el otro, también te animamos, como lo hacemos nosotros, a ir a los casos de conversión y a imitar a Pablo, cómo Pablo predicaba en Atenas, cómo Pablo predicaba en Filipo, cómo Pedro predicaba en donde quiera que andaba, cómo ellos lo hacían, qué era lo que ellos le decían a la gente, para que usted y para que yo lo hagamos. Y de esa manera respondamos correctamente a la pregunta más importante de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bien, agradecemos, ¿verdad?, por este momento de estudio. Queremos informarles, ¿verdad?, antes que se nos olvide. Recordemos que todavía en la Iglesia de Cristo en Villa Alemania, este mes de julio, estamos en la adoración, en los grupos, en nuestras casas, en los hogares. Hay hermanos que se están reuniendo, varias familias, varios hermanos en algunas casas. Entonces, todavía por este mes de julio, debido a la circunstancia, ¿verdad?, de la pandemia, los cultos son en los hogares, ¿verdad? Presenciales, en iglesia, en el local, todavía no. Pero estemos preparados para cuando venga la instrucción que hay que reunirse, recordemos la meditación de la palabra, llega el momento de ser valientes y arriesgarnos por Jesucristo. Y si nosotros somos valientes, Él nos va a guardar. Hermano cristiano, ¿usted cree eso? ¿Lo cree? Bien, despedimos este estudio doctrinal.
Mañana sábado, Nicaragua para Cristo, canal 37, Extra Plus, el programa Nicaragua para Cristo, para que estemos atentos a ese programa de la Iglesia de Cristo en Villa Alemania. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor les bendiga.